Hola hermanos, el día de hoy, 12 de enero del 2021, es martes de la primera semana del tiempo ordinario. Pues sí estamos, hombre, comenzando esta primera semana del tiempo durante el año. No tenemos memorias obligatorias esta semana, por cierto. O sea, vamos, hay algunas memorias que son interesantes para algunos países. Si hay alguna memoria obligatoria, pienso en nuestros vecinos guatemaltecos, que ellos tienen una memoria preciosa porque el 15 de enero es el día del Cristo Negro de Esquipulas. Hay mucha devoción al Cristo Negro de Esquipulas en el Triángulo Norte de Centroamérica. Y bueno, claro, yo tengo una devoción también porque es una devoción de mi familia, pero no es una memoria obligatoria propiamente. Luego, hoy es día de Santa Margarita Bourgeois. Ella es la primera santa canonizada del Canadá, aunque ella no es canadiense propiamente, ella es francesa. Ella nace en 1620 en Troyes, en Champagne, y se traslada luego a vivir a Ville-Marie. Todavía no se llamaba Montreal. Tengan presente que el nombre original de la ciudad de Montreal es Ville-Marie, la Vía de María, la ciudad de María. Era incipiente. Ella cuando llega ahí, miren, es una historia un poco particular, ¿no? Ella es, creo, la séptima, creo, de una familia de más de 10, creo que eran 12. Su papá y su mamá eran gente muy devota, la educaron bien, y ella quería entrar en una congregación, bueno, en una orden femenina. En esta época en Francia nada de pensar en congregaciones religiosas como las que más adelante fundará, por ejemplo, San Vicente de Paúl, con la fundación de las Hermanas de la Caridad, pero no, las Ursulinas en Italia, es decir, van surgiendo, pero es que todavía en Francia en esta época no se ha aplicado el Concilio de Trento, se va aplicando poco a poco y entonces por eso todavía cuesta. Ella quiso entrar, como les digo, a una congregación, no sé exactamente a cuál orden religiosa, pero parece que fue rechazada, pero ya a los 20 años ella había tocando una imagen de la Virgen, dicen, tocó la imagen de la Virgen y ahí le vino ese momento del cambio total de su decisión de consagrarse plenamente al Señor. Y cuando el gobernador de Quebec, en este momento, o Nueva Francia, era como se llamaba, ya les digo, los nombres fueron cambiando, ¿no?, con el tiempo, andaba buscando una profesora para que fuese allá. Ella vio ahí la luz y dijo, aquí nos vamos. Y ella va a fundar la primera escuela en Ville-Marie, en Montreal. También va a fundar la escuela, fundará varias, ¿no?, pero la primera. Y funda también una escuela para los indígenas. Fíjense ustedes, es importantísimo la diferencia, ¿no? La evangelización francesa, la evangelización española frente a la evangelización inglesa. La evangelización inglesa prácticamente votó todo lo que era indígena, mientras que las evangelizaciones francesa y española sí respetaron a los indígenas. De hecho, ella va a fundar una congregación. En un momento tuvo un problema porque no querían que ella fundase una congregación nueva, la congregación de Notre Dame, de Nuestra Señora, de Quebec. Y resulta ser que querían que se uniese con las Ursulinas. Pues ella luchó realmente hasta que logró y tuvo dentro de la gente que ingresó en la congregación, ella va a morir a los 80 años porque muere un 12 de enero de 1700, había indígenas. O sea, y ella admitió a personas que no eran francesas ni habitantes directamente de Nueva Francia, sino que eran indígenas. Realmente pasos agigantados, ¿no?, para la mentalidad de esa época. A nosotros eso nos parece normal hoy en día, pero en esa época no era así, no era tan fácil. Y como les digo, muere en 1700, está enterrada yo conocí esa iglesita cuando me tocó estudiar allá en la Universidad de Montreal. Mira, eso es muy preciosa la iglesia, es una cosa preciosa. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, diríamos nosotros hoy en día, de Bon Secours, y ahí está enterrada ella. Fue canonizada por San Juan Pablo II cuando fue a Canadá en 1982. Eso es más o menos la vida de ella. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, perdón, que es que yo me emociono siempre hablando de los santos, ya saben ustedes. Seguimos, Carta a los Hebreos. Hoy leemos el capítulo 2 de la Carta a los Hebreos, versículos del 5 al 12. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto,
el Creador y Señor de todas las cosas, quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, sigue la discusión de la que hablábamos ayer, ¿no? Este tema de si los ángeles son más que Cristo, de que el Verbo encarnado, bueno, todos estos detalles, ¿no? Sigue insistiendo y cita el Salmo 8, que de hecho es el salmo que se proclama el día de hoy. Y claro, ¿no? Porque Jesús es hombre, es verdadero hombre, eso es lo que está subrayando. Pero por un instante, ¿ya? Claro, la muerte humana del Señor Jesús demuestra una inferioridad frente a los ángeles que son eternos, que no pueden morir. Pero lo explica muy bien el autor. Pero esa es una inferioridad, llamémosle así, temporal, dice, por un momento. Pero está reflexionando, se está madurando, porque efectivamente el Verbo encarnado está por encima de los ángeles. Pero lo lindo de este tema, si ayer decía, es más que los profetas, ahora seguimos subrayando, es más que los ángeles. Aunque haya muerto, su sufrimiento nos salva a todos. Quiso el Señor, lo vamos a meditar más adelante, todavía más profundo, 3 capítulos más adelante, cuando habla de que aprendió sufriendo a obedecer. O sea, realmente el sufrimiento no lo ve negativo el autor de la carta a los Hebreos, sino lo mira como precisamente el producto de la encarnación. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos suyos a los hombres. ¿Es verdadero Dios? Claro que sí. ¿Es verdadero hombre? Claro que sí. Y por eso es nuestro hermano. El santificador y los santificados gozan de la misma condición humana. ¡Qué insistencia! Claro, porque es que están surgiendo esas herejías que quieren negar o bien la divinidad de Cristo o bien su humanidad. Sobre todo en el ambiente gnóstico, que ¿cómo va a ser humano Dios? Por favor, eso es de rebajarse. ¿Cómo se va a rebajar? Pues sí, y no le da vergüenza haberse rebajado para que nosotros podamos elevarnos, para que nosotros podamos gozar de la presencia del Señor. Eso es el sentido, no, eso es la salvación, esa es la redención. Y hablando de redención y de salvación, el Evangelio del día de hoy, Marcos, seguimos siempre leyendo Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Jesús va a Cafarnaúm, ese es su centro de operaciones, si lo quieren de ahí, va a salir, sigue en Galilea, ha dejado Nazaret y está ahí predicando, la gente le admira, la gente reconoce que tiene autoridad. ¿Dónde está la autoridad? Que no solo habla, sino que actúa. O sea, es la coherencia, ¿no? Eso es lo que hace a una persona que tener autoridad, que lo que dice es lo que hace. Lo otro es un cuentero, lo otro puede ser, qué sé yo, puede tener la labia, dirían en mi pueblo, más grande, la oratoria perfecta, puede decir cosas hasta muy bonitas, pero si no hay coherencia de vida, eso se diluye rápidamente. Esa es la autoridad. Y no como la de los escribas. Que los sabiondos, eso es el gran riesgo de que tenemos sobre todo los que predicamos, ¿no? A mí que me toca estar en esto. Ustedes piensan que es que me gusta estarles diciendo eso. Si que vieran la pedrada que me estoy dando en la mera cara yo solito. Porque yo también me tengo que reclamar, pues, qué bonito todo lo que le decís a la gente, y lo cumplís. Ahí entra el problema. Que seamos honestos, pues, o sea, esto ustedes piensan que es bonito estar predicando cuando uno tiene algo de conciencia. Al menos me funciona todavía un poquitito, pero me funciona. Claro, es un reto, ¿no? O sea, yo no tengo autoridad. O sea, ¿cómo voy a reclamar una autoridad cuando yo sé que en muchas cosas soy incoherente? Bueno, pero luego veamos a Jesús. Hay un espíritu inmundo. ¿Dónde está? En la sinagoga. ¿Cómo va a ser? Pues sí, si entre santos anda el diablo. Sí, no nos sorprendamos. Mire, tanta gente que invoca el nombre de Dios, que menciona a Dios y puede estar en medio de un culto, en medio de una misa, puede estar en medio de lo que sea, puede ser sacerdote, puede ser pastor, puede ser lo que usted quiera. Y va a ser un falso. Y puede estar endemoniado. Uy, padre, ahí anda echando espumarajos por la boca. Vamos, películas de Hollywood, no.
Ese es el otro detalle, ¿no? Es esa presencia del mal. Nosotros lo pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro, líbranos del mal. Que eso podría ser líbranos del malo o líbranos del maligno, o sea, líbranos del diablo. Entonces, le gusta estar en medio de... ¿Y dónde va a ir a buscar? ¿Va a ir a buscar a los que ya los tiene agarraditos por todos lados? No, si se va a ir a buscar a los que nos queremos soltar, ¿no? A los que andamos queriendo alejarlo de nuestras vidas al demonio, a esos es a los que anda buscando. Por eso se va a meter a la sinagoga. Y claro, empieza a gritar, ¿qué quiere de nosotros, Jesús de Nazaret y todo aquello? Cállate, sal de él. Miren, la Biblia se explica por la Biblia, acuérdense el principio básico de Orígenes, ¿no? Cállate. ¿A quién le va a decir Jesús cállate? Enmudece al mar. Todo lo malo, o sea, todo lo que implica el mal, hay que callarlo. El Santo Padre insiste mucho, el Papa Francisco, que con el diablo no se negocia. El error de Eva en el paraíso, se puso a hablar con la serpiente. A la serpiente se le aplasta la cabeza. Usted no negocia con lo malo. Usted no lo deja hablar, por eso lo calla. Cállate y sal de él. Y dio vuelta aquello y entonces la gente quedó asombrada. Y volvemos. ¿Con qué autoridad está enseñando? Esto es lo que cuenta. Ese hombre tiene autoridad hasta para decirle a los espíritus inmundos callarlos y sacarlos. Interesante. Pero esto es el momento en el que Jesús está en la luna de miel, ¿no? A todo el mundo le aplaude, todo el mundo, bravo, qué poder, qué autoridad, pero espérense que se lleguen los fariseos, espérense que llegue todo el problema y más bien lo van a querer matar. Bueno, lo mataron. O sea que ahí está el detalle, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros frente a esto? Esta palabra para nosotros. Bueno, primero revisemos nuestra autoridad, es decir, nuestra coherencia, porque ningún espíritu inmundo va a salir si no tenemos autoridad. No vamos a poder vencer ningún pecado, de hecho no lo vencemos por nuestras fuerzas, lo vencemos con la gracia de Dios, con la cercanía de Dios, con Él no negociamos, con el diablo. Nosotros no negociamos en ningún momento con el cachudo. Lo nuestro es optar siempre por Cristo. Les invito a hacer oración. Señor, tú hablas con autoridad, porque has sido enviado por Dios Padre, no eres un entrometido. Porque hablas de lo que sabes, no hablas de oídas. Porque hablas con sencillez, para que te entiendan, no para demostrar lo mucho que sabes. Porque hablas con respeto, nunca con violencia. Porque haces lo que dices, vives lo que hablas. Porque tus palabras buscan nuestro bien, aunque a veces no queramos escuchar lo que me dices. Porque tus palabras reflejan la verdad sin esconder la luz ni las sombras. Porque tus palabras descubren nuestros fallos para que los superemos, nunca para humillarnos. Porque tus palabras nos recuerdan quiénes somos y lo mucho que valemos para ti. Porque tus palabras, tu mirada, tus gestos y tu vida nos anuncian un mismo mensaje, que nos amas con todo el corazón y que tu amor nos acompañará siempre. Señor, ayúdame a hablar como tú, a vivir como tú, a ser como tú. Amén. Que Dios le bendiga. Me hubiera atrevido a decir, ayúdame a hablar contigo también, Señor. Bueno, bendiciones para todos.